Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Otra semana más comenzamos nuestro programa teniendo en cuenta además dos factores importantes. Uno, que casualmente hoy coincide que es el día que grabamos, es el aniversario del fallecimiento de alguien que fue amigo, que fue compañero, que fue una persona importante en la política española y en la política vasca. Me estoy refiriendo a Gregorio Ordóñez Cenollar, que el pasado jueves se cumplieron 30 años de su asesinato y dos personas que están en esta tertulia, José Eugenio Azpiroz Villar y yo mismo, pues teníamos no solo una relación de carácter personal, sino una relación política tremenda, porque tanto José Eugenio como yo éramos guipuzcoanos y formábamos un maravilloso equipo junto con Gregorio Ordóñez para luchar por la libertad. José Eugenio, solamente 30 segundos. ¿Qué suponen estos 30 años del fallecimiento por un atentado de ETA de Gregorio Ordóñez? Buenos días a todos. Hombre, supone lo lamentable que es el quitar la vida a una persona, que es lo que hace el terrorismo, y que visto 30 años después echamos más en falta que nunca a un personaje, a un zoón politicón como era Gregorio Ordóñez, que iba con la verdad por delante, con lo que él pensaba, coherentemente, trabajándolo con valentía y con una dedicación plena a todo ello, lo cual le granjeó la adhesión de muchísimas personas que no solo pensaban como él, por decirlo de una forma amplia, en plan popular, sino que pensaban en que hacía falta gente que se volcara para el pueblo, porque es lo que quería ser, en definitiva, el alcalde de San Sebastián. Pues les está hablando José Eugenio Azpiroz Villar, que fue miembro de Guipúzcoa Unida, una de las primeras formaciones de centro derecha que se constituyó en Guipúzcoa concretamente y en el País Vasco, que fue el germen posteriormente de Alianza Popular de Guipúzcoa, en donde José Eugenio fue presidente y tuvo la maravillosa suerte de ser el culpable de que Gregorio Ordóñez se incorporó al Partido Popular. Él lo fichó. Y ahora vayamos a la segunda cuestión que yo decía. Y la segunda cuestión es que desde el principio de año resulta que nuestro presidente del gobierno, el ínclito Pedro Sánchez, pues ahora resulta que se ha debido de enamorar, entre comillas, de Francisco Franco Bahamonde, porque resulta que nos han anunciado los españoles que va a conmemorar los 50 años de su fallecimiento como inicio de las libertades y la democracia, cuando realmente eso no es así en la historia de España. Y las cinco personas que van a estar hoy en nuestra tertulia lo van a ratificar. Esas cinco personas, además de José Eugenio Azpiroz, que ya he presentado anteriormente, son Javier Rupérez, que era arquitecto de la diplomacia, ha sido embajador en Estados Unidos y lo conocen de sobra porque, porque es habitual de Diálogos en Libertad. Además, le agradecemos mucho su presencia porque dentro de poco va a tener una vista de lince, se está operando de los ojos y le van a quedar unos ojos de lince tremendo. Por otro lado, tenemos una novedad en nuestro programa y es nada más y nada menos que un aguerrido diplomático también importante, persona que sabe de muchas cosas, pero de diplomacia y de política muchísimo. Ha estado con personalidades como Adolfo Suárez y y con otros políticos en responsabilidades en el Ministerio del Interior y también en acciones diplomáticas a lo largo del mundo. Me estoy refiriendo de Inocencio Arias, conocida como Chencho Arias, y luego él y yo tenemos una característica importante e interesante. Él es almeriense, pero de Levante de Almería, y el que suscribe vive en el poniente de Almería, con lo cual se da eso de que la madre que parió al poniente y la madre que parió al Levante. Por otro lado, también habitual en nuestro programa, Joaquín Luis Ramírez, ex senador,
expresidente del Partido Popular de Málaga y persona de todos conocida. Y como no, no puede faltar Mariano Gomá, presidente de España Cívica, catalán él, un hombre que protagonizó una importante manifestación a raíz del 1 de octubre de 2017, en la cual se juntaron en Barcelona 1 millón de personas reivindicando la españolidad, la Constitución, la democracia y la libertad ante el intento de golpe de Estado que hizo Puigdemont y sus secuaces, ¿no? Buenos días a todos y por empezar esta tertulia, por ejemplo, por Javier Rupert. Javier, ahora resulta que España dependió del fallecimiento de Franco en cuanto al inicio de las libertades, pero a un señor como Pedro Sánchez parece que la transición se le olvida y es enemigo de la transición, ¿no? Bueno, primero hay que tener en cuenta que esto de los 50 años de Franco, la conmemoración es una trampa, ¿no? Es una trampa que tiene un doble aspecto. Por una parte, intentar ocultar la catástrofe gubernamental en la cual está sometido Sánchez y su gobierno. Y por otra parte, al mismo tiempo, intentar embaucar prácticamente a todo el pueblo español, ¿no? Y desde luego a todos aquellos que en este momento están integrados en las fuerzas políticas de derecha y de centro derecha, que como si quisiera hacerlas ver que tenían que participar en ese tipo de acontecimientos y al mismo tiempo si rehúsan rechazar su participación como si fueran herederos del franquismo, ¿no? Esas son las dos historias, de manera que por eso a mí me parece perfectamente lógico que esos políticos del centro derecha hayan renunciado expresamente a cualquier tipo de participación en esa falsa conmemoración, ¿no? Luego, por otro lado, lo que es evidente es que la transición fue muchas cosas, fue la recuperación de la democracia, fue ciertamente el momento más importante que este país ha tenido prácticamente desde, pues no quiero exagerar, pero prácticamente desde finales del siglo XIX, por no ponerlo antes, en el sentido de la recuperación de la democracia, del entendimiento, de la paz, de la reconciliación, y al mismo tiempo de una afirmación constitucional que está reflejado en el texto de 1978, en donde hay una patria común e indivisible de todos los españoles, ¿no? Y esa es la patria común e indivisible de todos los españoles que el gobierno y sus aliados hoy quisieran poner gravemente en duda, ¿no? Porque no les va bien, porque sus aliados vienen de donde vienen, son separatistas, son comunistas, son terroristas, y naturalmente lo que están buscando es otro tipo de España, Estupendo, ¿no? Javier. Vamos a hacer la ronda y continuamos el debate. Inocencio Arias, buenos días. Hablando de la transición, mm, ¿cómo se planteó desde aledaños de lo que luego sería la democracia el hecho de que un país que había sufrido una dictadura de 37 años, con el nombramiento de un nuevo rey, se lanzara a algo tan importante como una democracia, además con una premisa por encima de todo, que era la reconciliación y la concordia entre españoles? El micrófono, por favor, Chencho. Me preguntas que cómo se vio desde fuera. Sí, a ver, teniendo en cuenta que había habido 36 años de dictadura, luego por otra parte el nombramiento de la reinstauración de Juan Carlos I como rey de España, personas como usted que estaban en los ámbitos de ese impulso a la democracia, ¿cómo veían el hecho de que por un lado hubiera confianza hacia la democracia en España y por otro lado que esa democracia diera lugar a lo que dio de concordia, reconciliación y de un objetivo común que era sacar España adelante de cara a futuro? Yo diría que la percepción al principio en el extranjero fue bastante escéptica. Así que aquí los españoles, algunos eran escépticos,
pero como teníamos una ansia de que llegara la democracia, la gente quería convencerse de que esto iba a ocurrir y gracias a Dios ocurrió. Fuera, al principio, de entrada, no pensaban que el rey fuera totalmente democrático, pensaban que el rey iba a ceder en algunas cosas, pero que iba a conservar prerrogativas que luego no conservó. Como vemos, el rey hay muchas cosas que no puede hacer y en estos momentos nos gustaría que pudiera hacer muchas cosas para parar estupideces y atrocidades que están ocurriendo aquí. Y Adolfo Suárez, en un primer momento también, claro, hacia afuera era un falangista, era un fascista, provenía del fascismo y era relativamente joven entonces, ¿y cómo él iba a querer hacer un cambio brutal? Entonces resulta que también lo hizo. Sin el rey esto hubiera sido imposible, pero con el rey probablemente Suárez, que era un convertido a la democracia, y se hizo. Entonces poco a poco en el extranjero la transición se considera milagrosa, muy admirada en Iberoamérica, vista con enorme interés en los países europeos que contaban en ese momento. Además, digo esto porque yo lo seguí, porque yo estaba en la oficina de prensa de exteriores. En Alemania, en Inglaterra, en Francia, empezó a tomar un enorme interés y me recuerdo que Adolfo Suárez en un momento determinado en la prensa americana importante era considerado una figura de relieve de esa década. Luego la prensa americana cambió desde el momento en que Suárez recibió a Arafat. Y ahí ya el New York Times y el Time ya fueron más, lanzaron alguna pullita, pero Y un espaldarazo democrático, ¿no? correcto, correcto. Si le parece, Chencho, vamos a seguir un poco la ronda y empezamos enseguida la tertulia. Joaquín, visto de un joven en aquel momento como tú que se iniciaba en el campo de la política, ¿cómo se veía la transición y cómo se veía el inicio de la democracia? Porque a muchos, yo en mi caso tenía 13 años, pero nos pilló de sopetón y de democracia sabíamos lo que habíamos oído hablar en casa o lo que podíamos leer o podíamos oír por ahí, ¿no? Buenos días, Eugenio. Hombre, yo no me iniciaba en la política me interesaba como ciudadano y verdaderamente pues participé como curioso en la aprobación de la ley de la reforma política o fui interventor de UCD el 15 de junio del 77, que fue para mí, bueno, dos fechas bueno, fantásticas, ¿no? Y la transición la vi con sorpresa, con admiración, con orgullo porque realmente parecía que en España la transición se mascaba desde el mismísimo pueblo y desde luego hubo personajes paradigmáticos que la llevaron a cabo, pero sin duda el pueblo español estaba detrás. Y no se produjo porque la CIA quiso, no se produjo porque mataron a Carrero Blanco, se produjo porque el pueblo español quiso, porque el rey quiso y porque Adolfo Suárez se dejó seducir. Mm. Por ir un poco por orden, vayamos a Cataluña. En esa transición también jugó un papel tremendamente importante el hecho de que Su Majestad el Rey Juan Carlos I y por otra parte Adolfo Suárez, vamos a decir que tuvo unas deferencias interesantes o importantes con Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat en el exilio, que vino con un aire de reconciliación que de alguna forma empezó a construir lo que sería luego la autonomía catalana. Mariano Gomá, ¿cómo se veía la transición, el inicio de la transición después del fallecimiento del dictador en Cataluña? Bueno, yo creo que se hizo, a ver, que fue abrir un poco la tapa de una olla a presión que en aquel momento había en España y en Cataluña también. Es decir, además, todo el final de Franco fue muy dramático, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba esperando que se muriera, pero no se moría. Y tal, es decir, y eso fue una salida de una olla a presión que en Cataluña pues se vivió pues como en el resto de España. Lo que ocurre es que en Cataluña, ya por centrarme en Cataluña y muy rápidamente, hubo una serie de aciertos muy importantes que los acabas de decir. Uno fue el regreso
o la presencia, primero, primero de alma y luego en cuerpo de Tarradellas, que fue una persona de una, de una sabiduría muy importante, que lo que hizo fue no permitir que se crearan células agresivas en Cataluña en este sentido. Segundo, la visión de Adolfo Suárez. No olvidemos a nuestro querido y añorado compañero, que algunos de los que estamos aquí hemos trabajado codo a codo con él durante mucho tiempo, que fue Salvador Sánchez Terán, que fue la persona a la que Suárez encomendó la llegada de Tarradellas a Cataluña. Y fue la persona que hizo de embajador del gobierno de España, iniciándose el gobierno de España, y ese entendimiento, Salvador Sánchez Terán, Tarradellas, Suárez, fue lo que hizo que el pueblo de Cataluña admitiera perfectamente que tenía que haber una transición, lo apoyara perfectamente, y de hecho así fue. En Cataluña no hubo ningún tipo de manifestación, más que ya más adelante con la Constitución, que hubo estas pequeñas manifestaciones sobre libertad, amnistía y estatuto de autonomía, pero eso lo estaba pidiendo todo el mundo, porque todo el mundo estaba pidiendo Era normal en aquel una momento. reconciliación, ¿no? José Eugenio Azpiroz, en cambio en el País Vasco, el inicio después de la muerte de Franco, el inicio de la transición resultó bastante duro, porque había una lacra vital que era la banda terrorista ETA, bien en su opción político-militar o en su opción militar, que empezaba a generar problemas graves con atentados, asesinatos, extorsiones. Pero yo creo que se produjo también un hecho vital en cuanto al País Vasco, y fue la presencia del rey Juan Carlos en las Juntas Generales de Guernica como señor de Vizcaya, rey de Castilla o rey de España, que yo creo que marcó un hito en cuanto al hecho de que en el País Vasco también se aceptara tanto la autonomía como la democracia, como esa concordia que se quería en la sociedad, pero que hacía que fuera complicado, ¿no? Bueno, yo comparto que ETA se ha vuelto un elemento distorsionador y sociológica y políticamente determinante de que la expresión de un pueblo haya sido una forma y no de otra. Y no lo digo, aunque también, porque los que nos hemos dedicado a la acción pública en el País Vasco no hemos tenido las mismas reglas de juego que otros, empezando claramente por los nacionalistas. Y eso, pues al final, condiciona los comportamientos de todos. Y yo estoy convencido que en otras circunstancias, sin duda, hubiera sido muy diferente algunos resultados. De hecho, más claramente se puede ver, si nos remitimos a la cifra y a los datos, al comportamiento, entre comillas, vasco en relación al referéndum constitucional. Bueno, en España, que he estado mirando a la mañana, refrescando algunos datos, comprobaba cómo las tres provincias vascas, bueno, pues daban una participación. Guipúzcoa, el 43,4%, es decir, la inmensa mayoría no participó, ¿no? Vizcaya, el 42,5%. Álava, un poco más del 59%. Y salvo un par de provincias gallegas, creo recordar que eran Lugo y Orense, pues todas las demás en España fueron claramente positivas. Yo sí quiero resaltar que se ha hecho mención, y muy acertadamente por gente que tengo el honor de compartir hoy en esta reunión, y que estuvo pues muy viva, porque yo era muy joven también en aquel entonces, un poco más viejo que tú, como lo soy ahora, pero era muy joven, ¿no? Y me tocó vivirlo, pero tenía 20 años, 19 años en aquel entonces, ¿no? Viendo los datos, la verdad es que cuando uno ve el comportamiento social en relación a la ley del 76 de reforma política, o cuando uno ve las elecciones del año 77 en las cuales sí participé activamente, o cuando uno ve en el 78 la Constitución, por cierto, no sé si me equivoco, pero creo que todas estas normas fueron aprobadas en el mes de diciembre, ve la enorme participación del pueblo español. Estamos hablando que en la ley de reforma política votaron
la cifra de, perdón, 77,72, casi un 78%. Pero al año siguiente, en las elecciones generales, la participación fue del 78,83, es decir, casi un 80%. ¿Eso qué evidencia? Pues en mi opinión, el ansia tremenda de la sociedad La voluntad y las española ganas del de cambio. participar en democracia, ¿no? Y eso hizo que puntos de vista en principio irreconciliables, empezando por el suicidio de la última Cámara Legislativa Española de tiempos de Franco, hiciera posible que se llegara a un acuerdo porque se quiso mirar al futuro, se quiso valorar la transición como elemento para el cambio, para mirar adelante, no para mirar atrás como se está mirando ahora y encima de una forma sesgada y parcial, porque si todavía se hace con objetividad, pues podemos debatir muchas cosas. Pero se miró no por el espejo retrovisor del coche, se miró al futuro. Y yo creo que eso ha dado paso a una temporada, a una época, mejor que temporada, perdón, en la cual la sociedad española ha tenido un avance muy importante a nivel de derechos civiles, a nivel de derechos constitucionales. No exactamente ahora, que el constitucional, pues en fin, podríamos hablar mucho de él, Ya. pero se avanzó también en el tema del bienestar social y se avanzó en la normalidad. No estábamos pensando que mi abuelo se pegó con el tuyo, sino que eso estaba superado. Y los datos están ahí. Había concordia y unidad de objetivos. Javier, persona como usted que estuvo en el campo diplomático, plantearse que una España que había pasado una dictadura con un rey joven, con un rey que además tenía una formación muy concreta y muchas ansias de consolidarse, aunque la verdad que al principio le costó bastante. ¿Cómo se puede plantear el hecho de dar a conocer al mundo de que se iba que iba a haber una transición democrática con todas las garantías, aunque luego, y teniendo en cuenta que la transición se puede decir que duró desde el año 77 hasta el 82 aproximadamente, quitando el susto del 23 de febrero, se puede decir que fue exitosa y modélica? Cuando muere Franco, la verdad es que los españoles no sabíamos exactamente qué es lo que iba a pasar, ¿no? Hay que recordar en cualquier caso que la España de aquel momento, la España del último franquismo, era una España que ya estaba instalada en una cierta prosperidad, que por otra parte tenía un cierto margen hay que recordar que en 1963, 12 años antes de que Franco muriera, Joaquín Luis Jiménez había fundado Cuadernos para el Diálogo, ¿no? Que era claramente una revista opuesta a la dictadura, ¿no? Y lo recuerdo muy bien porque yo fui uno de los fundadores de esa revista cuando estaba todavía en la universidad, ¿no? Y hay que recordar también que, es decir, todos aquellos que en aquel momento teníamos aquella edad y aquella aspiración, estábamos por todos los medios interesados en que España se convirtiera en una democracia. Para los que teníamos una experiencia en el exterior como diplomáticos, aquello era tanto más importante cuanto que estábamos discriminados, ¿no? Estábamos fuera de juego, ¿no? Se nos consideraba un dato curioso, no estábamos en la Organización Europea, no estábamos en la OTAN, no estábamos, teníamos una relación bilateral complicada con los Estados Unidos que no nos garantizaba la democracia. De manera que en ese momento, sin embargo, cuando llega la muerte de Franco, tampoco sabíamos exactamente qué es lo que iba a pasar. Y desde luego hay toda una serie de personajes. De luego el rey, Juan Carlos I, es un personaje básico. Al fin y al cabo hay que recordar que él es el heredero, no ya el heredero democrático, sino el heredero dictatorial. Es el que hereda todos los poderes que Franco deja al morir, ¿no? Y a los cuales renuncia, ¿no? Y desde ese punto de vista, tanto él como Suárez juegan un papel absolutamente fundamental, al cual primero hay que estar enormemente agradecidos porque estuvimos en la democracia y segundo porque sin exagerar los datos históricos, ese es el momento más reconocible y más apreciado de España prácticamente desde principios del siglo XIX, ¿no? Y también como diplomáticos, sabíamos perfectamente que estábamos despertando una envidia y una admiración como nunca España había tenido
en siglos prácticamente, ¿no? Y desde luego, por otra parte, en el interior habíamos recuperado precisamente ese sentido de que todos estábamos en la misma patria, pensáramos lo que pensáramos y sintiéramos lo que sintiéramos. Esa es la transición. Y esa es la transición, en todos sus aspectos, que tiene también siempre una referencia que a mí me parece básica, que es la Constitución de 1978. 78. Chencho, desde el planteamiento del inicio de la transición, el hecho de la existencia de la Junta Democrática, que había formaciones políticas como por ejemplo el Partido Comunista, con Santiago Carrillo a la cabeza, que estaba fuera de España, y con otros líderes políticos, ¿cómo se podía plantear, vamos a decir, del entorno de Adolfo Suárez, del entorno de Su Majestad el Rey Juan Carlos, el hecho de atraerlos para darles a conocer de que efectivamente se pretendía realmente consolidar una democracia, llevar a cabo una democracia con elecciones y, y vamos a decir, sin aquellos sobresaltos que se dieron a la sociedad, como la legalización del Partido Comunista, no sé, ahora no me acuerdo si era un jueves o Viernes Santo, pero ¿cómo se pudo enfilar aquello de ir atrayendo a esa oposición española que estaba en el exilio? Es que por alguna razón o por otra, nadie quería que se repitiese, ni siquiera de forma moderada, lo que ocurrió en el 36. Y entonces hubo una voluntad de concordia que fue colectiva, desde Carrillo hasta la derecha, que se desarmó adrede para que pudiera, pues la derecha de la época, para que pudiera haber democracia. Y luego, afortunadamente, hubo también una participación en ese talante de los que ahora son grupos políticos que quieren lisa y llanamente romper España y que para ello cuentan, no con el gobierno no lo hace con el objetivo de romper España, el gobierno lo hace con las concesiones, las hace estrictamente porque quiere mantenerse en el poder. Pero hay una diferencia en aquella época en que el separatismo no se ve manifestado claro, era incipiente y ahora eh, que estamos en un momento en que el problema más grande de España en estos momentos sigue siendo, aparte de la beta autócrata que tiene Pedro Sánchez, que se encuentra más cercano de Venezuela que de Estados Unidos, pues, y todo su gobierno, diría yo, pero, pero ha cambiado la cosa. En aquel momento todo el mundo, tú hablabas con un tipo de izquierda y te decía, no, pero esto hay que solucionarlo y todos tenemos que transigir una cosa u otra. Ahora mismo, Se produjo, perdón, Chencho, se produjo un fenómeno curioso. Si durante la dictadura había sido el Partido Comunista, vamos a decir, el protagonista de la oposición a Franco, inmediatamente surgió el Partido Socialista Obrero Español, por un lado, en el que incluimos también al PSC, aunque es un partido independiente, y el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, y de repente y el Partido Socialista, a partir del Congreso de Suresnes y tal, se hizo casi fundamental como otro eje de la democracia, ¿no? pues no es que el Partido Socialista de esa época, el de Felipe González, estaba por la concordia y además fue muy ayudado el Partido Socialista por Europa para que no le ganara terreno al Partido Comunista. Incluso Felipe González, cuando fue a, a- a Rusia, pues volvió ya un poco escaldado y, y pretendió mostrar la cara amable del socialismo y luego se comportó desde ese punto de vista como un buen hombre de Estado, mientras que ahora es chapucería, cinismo, tomadura de pelo, ¿cómo te diría yo? El presidente nuestro ahora es un trilero y Felipe González ni Carrillo y por supuesto Adolfo Suárez Adolfo Suárez era la antítesis del trilero. Dijo que iba a traer la democracia y la trajo. Y una vez más, aunque sea repetirlo, el papel del rey fue fundamental. No solo renunció a cualquier cosa que pudiera parecer volver a la monarquía antigua, se demostró democrático, sino que además paró el golpe de Estado y además cuando fue vendiendo la mercancía en Washington, en Alemania, en Francia, recuerdo la visita a Washington, pues el rey
era un manifiesto de relaciones públicas de entender que él y su gobierno querían que en España haya la democracia. No sabemos si Mariano Gomá sigue o no, porque no le vemos en pantalla, pero mientras tanto yo preguntaría a Joaquín, Sí. hubo otro aspecto importante en aquella transición, que fue el hecho de que, como había que dar, vamos a decir, reconocer los tres idiomas que había en España, de gallego, catalán y vasco, y por otra parte las autonomías, pues se empezó aquello que se llamaba el café para todos. En aquel momento, ¿qué supuso eso? Porque claro, España, desde la unidad política, desde la unidad en, vamos a decir, en objetivos y demás, eh, se atomizaba en autonomías para que hubiera gestión más cercana al ciudadano, ¿no? Joaquín. Bueno, yo creo que el Café para Todos formó parte, sobre todo, de la negociación para elaborar la Constitución y su posterior aplicación, cuando en fin, se barajaban los artículos 151 y 143 para aplicar la autonomía según esa letra abierta que tenía la redacción de la Constitución. Café para Todos, visto desde Málaga, desde Andalucía, visto desde Madrid, visto desde los lugares que no son los llamados nacionalidades históricas o regiones históricas o como quiera que se llamen, es que todos somos iguales. Yo recuerdo que en Andalucía se crea un revuelo grandísimo con el acceso al artículo, o sea, a la autonomía por la vía del artículo 151, que era, digamos, la vía rápida, más que nada, pues porque el hecho de que se dijera, no, tú más lento, pues la gente decía, yo soy tanto como cualquiera. Mucho más que porque hubiera ningún tipo de regionalismo, ni hubiera una vertebración, porque no la había. Precisamente en Andalucía no había ninguna vertebración andaluza, porque había habido de alguna manera dos Andalucías y nunca había habido una políticamente encajada. Así que la reacción del Café para Todos es una reacción humana, normal, de los españoles que se consideran todos tanto como cualquier otro. Y bueno, esa es una parte de nuestra historia. Esa reclamación constante de los nacionalistas catalanes, vascos o incluso gallegos, en ser algo más diferentes de lo diferentes que son el resto de los españoles entre sí, pues es algo que no reconocemos desde la meseta, desde el sur, desde el este ni desde el oeste. Mariano Gomá, ahora que le hemos recuperado de nuevo, estábamos empezando a hablar del café para todos, pero ¿hasta qué punto el protagonismo de Tarradellas, vamos a decir, limó cualquier tipo de aspereza de una Cataluña y particularmente de una Barcelona que era esplendorosa, que era una ciudad referente en Europa desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de muchos aspectos que quizás la hacían como la ciudad cultural española en Europa? Bueno, a ver, en principio, perdón, he perdido internet, de repente, pum, se me ha congelado la imagen y me he quedado sin internet, he tenido que volver a salir y entrar, pero bueno, bien, hombre, a lo que comentas, vamos a ver, Cataluña tuvo una persona que, vuelvo a decir, que fue Josep Tarradellas, que fue una persona que sabía de guerra, que sabía de exilio, y que sabía del fracaso de la política republicana, y por tanto fue una persona que llegó de nuevo, no solamente con la sabiduría del viejo republicano, sino con quien sabía perfectamente que el futuro no era para llevar con las armas en la mano, sino llegar con la paz encima de la mesa. Entonces, eso fue importante. Suárez lo atrajo suficientemente bien para que las cosas fueran bien. Y luego ya aparece prácticamente un personaje, por un lado siniestro, pero que en aquel momento lo hizo muy bien, que fue Jordi Pujol. Jordi Pujol también es una persona, es un malévolo pero inteligente, y que él vio claramente que lo de Cataluña no podía lanzarse a tumba abierta
a una declaración de independencia o hacia un independentismo, primero porque no estaba preparado, segundo porque Cataluña, los catalanes tampoco estábamos pretendiendo esa independencia y por tanto él lo que pensó es hay que esperar 2 generaciones para que Cataluña esté preparada para en todo caso ser independiente. Y entonces hizo una política de apoyo a diferentes gobiernos, ya lo hizo a Felipe González, lo hizo a Aznar, y fue jugando su papel malévolo hasta que llegó el momento en que, independientemente de sus trapisondas familiares, económicas y tal, llegó el momento en que dejó paso al personaje que ha sido lo más pernicioso y siniestro que hemos tenido Eso en a través Cataluña, del libro ese famoso de Cataluña 2000. que es Artur Mas. ¿Cómo? Perdón. Quizás a través de ese documento famoso que hizo de Cataluña 2000, en el que él hablaba de cómo veía la Cataluña a partir del siglo XXI. Sí, por eso, es decir, esto lo hizo también Francesc de Carreras con su libro de Hoy paciencia, mañana independencia. Es decir, todo esto en Cataluña se iba a venir, se veía venir, iban preparando a las generaciones de catalanes para que llegaran a odiar todo lo que representaba el país. Y eso es un poco lo que provocó la explosión independentista, que no fue Tarradellas, no, ni fue Suárez, ni fue el principio de Pujol, pero luego, pues todo esto se ha ido pudriendo y se ha ido alimentando todo este proceso de odio hasta que se ha llegado a la situación en la que estamos. Pero También hay bien, otro fenómeno, Mariano, que la gente no se da cuenta, y es lo siguiente. Cataluña en los años 50 tuvo una gran emigración de Galicia, Andalucía y de otros puntos de España. Había un proceso de integración y adaptación que, bien trabajado por los fenómenos nacionalistas, ya ha dado lugar al resurgimiento potente del independentismo, cosa que hoy día todavía sigue, ¿no? Pero si pasamos de Cataluña, por ejemplo, al País Vasco, en contra de que Cataluña, José Eugenio aceptó, vamos a decir, integrarse en condiciones y ir de la mano, vamos a decir, de lo que era la democracia en España, en el País Vasco se empezaron a producir atentados. Hubo una juventud bastante contestataria, quizás a partir del proceso de Burgos y derivado del proceso de Burgos, y luego con un nacionalismo que era muy ambiguo, porque el PNV ni estaba ni se le esperaba, ¿no? Pero era hegemónicamente el mayoritario en la sociedad, ¿no? Bueno, yo quiero matizar un poquillo eso. El PNV realmente tiene un apoyo socioelectoral importante cuando ETA se carga a la UCD, cuando empieza a matar a sus cargos electos o cargos representativos, a algún alcalde que tenían. En Guipúzcoa hay varios muertos y tú los conoces muy bien. Sí, José Y eso, Larrañaga Arenas de mi pueblo, Ramón Baglietto de mi pueblo y algunos más, sí. ¿qué efecto produjo eso? Pues una rescisión del voto UCD que prácticamente desapareció cuando era una fuerza importantísima en el País Vasco. ¿Y a dónde fue a parar eso? No a Alianza Popular, que era la alternativa en una derecha, sino al PNV, que parecía que era partido como de centro derecha, de aquí, amigable, que es una cosa de los vascos, que no, bueno, sí hablan de Además tenía un independencia. lema muy curioso en aquel momento, perdona José Eugenio, que era Jangoicoa eta lege zarra, Dios y la ley antigua, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y mucha gente acabó allí. Gente que, por cierto, perdón, todavía hoy sigue alimentando el voto del PNV. El PNV es un voto cómodo para gente que realmente podría estar en el PP o alguno incluso en Vox, ¿eh? Es el voto cómodo, es el voto que no me compromete. Y sobre todo en los años de plomo de ETA, el de estar comprometido significaba una presión personal y familiar importante y un riesgo también vital para muchas personas. Con lo cual, ¿yo qué hago? ¿Me voy a P o me marco como español? O defiendo como, yo me alegro mucho de haber leído a Joaquín ahora, estoy de acuerdo, cómo no van los andaluces a reivindicar que son lo mismo cualquier andaluz que yo. O sea, ¿cómo no? O sea, es que eso es de sentido común y algunos era lo que defendíamos entre otras cosas. España es una unidad de ciudadanos con los mismos derechos y con la misma dignidad y con la misma personalidad, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo un poco de la pregunta para decir que, claro, el camino vasco yo creo que no ha sido el camino catalán, desgraciadamente para nosotros, que no ha habido unos grandes hombres
que defendieran pues un jugar y apostar por la convivencia y el futuro de España de una manera armónica y deseada por todos, sino que se aprovechó la debilidad del Estado en un momento en que el Estado estaba en transformación y que, como muy bien se ha dicho antes, creo que era Javier Rupérez y los demás también, pues ha habido un momento en el cual nadie sabía muy bien qué se iba a hacer, ni cómo se iba a hacer, ni cómo iba a rodar. Porque hasta que el tema no va asentándose y no va funcionando, ahora es muy fácil hacer una perspectiva para mí y decir qué bien fue. Pero seguro que ellos mismos que han tenido cargos relevantes ya en aquella época, pues tendrían sus dudas de qué iba a ser el resultado, a qué puerto iba a llevar el barco, iba a llegar a amarrar, ¿no? Y en el País Vasco ETA es un elemento hijo del Eso sí. nacionalismo, y el nacionalismo está muy enraizado y está muy enraizado por una virtud antropológica. Incluso yo soy cristiano, soy un mal cristiano, pero soy católico. Bueno, pues hemos tenido una iglesia, en fin, que hemos llevado la cruz a cuestas, ¿no? Es decir, que no ha favorecido la convivencia, que no ha favorecido la realidad, se ha adulterado, ahora hablamos del wokismo en Estados Unidos y en parte del mundo, cómo se ha adulterado la historia del País Vasco. ¿Cuántos descubridores navegantes, cuántos virreyes, cuántos cargos políticos, ministros ha aportado el País Vasco a la realidad de España? Y resulta que ahora somos los que nos tenemos que ir porque el resto de los españoles son unos imbéciles. Pero José Eugenio, te voy a dar un detalle que afirma lo que tú dices y me pongo yo de ejemplo. Yo nací en el año 62, soy del corazón de Guipúzcoa, del lado del Santuario de Loyola, cuna madre de los jesuitas. Yo soy de padre vasco y madre navarra, que mi madre no hablaba vasco, pero yo soy vasco parlante desde la cuna por la enseñanza oral de mis abuelos. Jamás tuve ningún tipo de represión por hablar el vasco en ningún momento de mi vida, ni dentro No, del País no Vasco es ni del fuera todo del País verdad. Vasco. Ha habido un momento de represión tuya cuando has participado en mítines, entre otros conmigo, y lo has hecho en euskera. Y entonces Bueno, estabas más que marcado porque es la cuña de madera que más les duele. Yo les es que, molestaba menos, pero tú es que molestabas más. cuando iba alguien de Alianza Popular a Radio Euskadi, a Euskadi Ratia hablando en vasco, eso les dolía de narices. Claro. Pero del País Vasco, si te parece, vamos a pasar a Andalucía, porque Andalucía tuvo un papel importante en la transición. Y ese papel, aunque fue polémico, pues hizo de Andalucía, yo creo que un cierto despertar, aunque luego durante 37 años ha estado, yo no sé si anestesiada o dormida, y afortunadamente llevamos 6 de que Andalucía ya está en un esplendor. Pero Chencho y Joaquín, hubo un error desde las instancias de UCD, de Adolfo Suárez y de Clavero Arévalo a la hora de plantear el Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque los almerienses, Chencho, se lo cargaron Sí, en Almería, en el referéndum y demás, pero aquello que supuso para Andalucía ese Estatuto andaluz. Almería se lo cargó porque Almería es probablemente la menos andaluza de las 8 provincias. Ahora, el sentimiento nacionalista en Andalucía nunca ha existido. Nunca ha existido, se diga lo que se diga, ni Blas Infante ni San Pedro Blas Infante. Ahora, el agregado comparativo existía. Entonces, los políticos andaluces, sobre todo de la parte Sevilla, Málaga, Córdoba, querían, si los vascos y los catalanes accedían a una cosa, querían hacer la misma cosa. Ahora incluso en mi tierra, yo he vivido en 4 provincias de España, donde ya Andaluza, Almería y Granada, en mi tierra empieza a crecer un tanto la indignación por el posible o probable trato que va a conseguir los catalanes gracias al carácter y al egoísmo de Sánchez. Pero incluso ahí, que veo ya, cuando voy a mi pueblo, que el pueblo de Almería, veo yo un cabreo incipiente, gente que dice que no va a comprar más productos catalanes y hay que decirle el nombre, no va a penalizar a otros, pero incluso ahí veo que los sanchistas permanecen callados. Es decir, la gente que conozco en toda la comarca de Los Vélez, en Granada, en Málaga, cuando sacas el tema de cómo es posible que Sánchez vaya a enriquecer a los más ricos y vaya a dejar atrás rezagados a Murcia, a Extremadura, tal, pues
te cambia la conversación. Es como cuando hablas de la amnistía. Te preguntan, un tío que no actúa al fútbol te dice, bueno, Chencho, ¿cómo va tu equipo? ¿Cómo va el Real Madrid? No es que hablar del tema. Es decir, a ellos no les ha producido indignación, mientras que en aquella época, los países de aquella época querían tener la igualdad, como pregona el socialismo y como pregona Sánchez y su gente. Y ahora, sin embargo, yo veo también una división clara en Andalucía. Los sanchistas, que no son pocos, se han reducido afortunadamente, pero los sanchistas, cualquier cosa que haga Suárez, que haga Sánchez, lo tragan. Son a 200 o 300.000 almerienses entre Tarragona y Barcelona, Chencho. Hay Porque muchas. Tarragona, el No, índice de Badalona, almerienses es tremendo. Badalona totalmente. Mi pueblo está entero en Badalona. En Badalona desde hace. Por eso digo. En Badalona debe haber gente de mi pueblo, descendientes y gente que se fue allí en los 50 o los 60, debe haber 8.000 personas. Y en mi pueblo ahora mismo hay 1.900. Yo paseo por Badalona y hay gente, y hasta a mi madre le pasaba a finales de los 50, hay gente que te para en la calle y dice, yo soy nieto de la tía tal de tu pueblo, tal. O sea, pero, pero Por eso, Joaquín, siguiendo con Andalucía. Sí. Andalucía empezó a despertar de un letargo importante que tuvo durante décadas, para luego volverse a meter en el letargo socialista hasta hace poco. Pero, ¿qué supuso la transición y el hecho de tener un estatuto de autonomía para Andalucía? Bueno, yo creo que el Estatuto de Andalucía, como el estatuto de cualquier región española, pues significaron prácticamente lo mismo. Hubo un momento de euforia, de conquista, pues para aquella duda de 151, 143, y finalmente, bueno, pues, Andalucía recuperó cierta autoestima, lo cual valió pues para creer un poco en la creación de las nuevas instituciones andaluzas que no tenían precedente. O sea, había dos grandes capitales en Andalucía en aquel momento, tradicionales, de muchos años, de cientos de años, que eran Sevilla y Granada. El reino de Granada y el reino de Sevilla, y alrededor de los cuales se había creado esa Andalucía. Andalucía existía más vista desde fuera que desde dentro. Desde dentro, en Málaga éramos del reino de Granada y en Cádiz eran del reino de Sevilla. Entonces, sirvió de Es espaldarazo. difícil desde afuera distinguir eso de ante qué era la derecha y de ante qué era la izquierda, ¿no? De las Bueno, dos Andalucías, entre comillas. sí, sí, de alguna manera había dos Andalucías que eran, geográficamente había una, y Andalucía y los andaluces, y todos los andaluces, ya se sabe, éramos vagos y cantadores de flamenco. Algunos nunca hemos oído hablar más flamenco que ni cantarlo. Pero bueno, quiero decir, sirvió de espaldarazo para creer en esas instituciones y colaborar con ellas. La desaparición, por ejemplo, de la Capitanía General Militar de Granada fue un gran drama para Granada y para su zona de influencia. O sea que fue también sacrificado el unificarse alrededor de la capital Sevilla, que estaba un poco a un lado y que no había gran relación ni comercial ni social en aquellos tiempos con ella desde la parte, digamos, oriental. El resto de la historia, el PSOE se convirtió en el gran partido andalucista porque defendió el acceso al 151. Los que éramos de centro o de centro derecha nos quedamos un poquito así cojos y intentamos tirar desde entonces. Y el PSOE sí, con su estilo, pues es verdad que adormeció mucho a la ciudadanía andaluza y nos metió en una política que era más de anuncio que de realidad y más de campanario que otra cosa, sin olvidar desde luego los Bueno, grandes logros que afortunadamente, Joaquín, significaron. las cosas han cambiado mucho y desde hace 6 años, como nos queda poco tiempo, Sí, Joaquín, Javier Rupérez, quiero que me haga un análisis sobre el papel de Su Majestad el Rey, la importancia que tuvo el hecho de que un rey reinstaurado, que volvía a coger la monarquía después de muchos años de dictadura, apostara por la democracia, y luego esa persona importante de Adolfo Suárez, y tampoco podemos olvidar a Torcuato Fernández Miranda, pero
ahí lo pongo yo al lado del rey. ¿Qué podemos decir del rey Juan Carlos hoy día denostado por tonterías que se hablan muchas veces, pero que no se valora su papel para traernos la democracia, la libertad y la convivencia y la concordia? Es una figura básica para la historia de España, una figura básica para la buena historia de España. España no habría acabado en una democracia si no fuera por Juan Carlos I. Y como dije antes, hay que recordar que Juan Carlos I, como heredero, en aquel momento hereda todo el poder absoluto que tenía Franco en sus manos. Y él renuncia a ese poder absoluto a través de la Constitución, precisamente para dotar a los españoles de lo que era la democracia, la libertad y la capacidad de vivir en un Estado de Derecho. Y no solo es esa digamos, el resumen central, sino que además lo anuncia desde muy temprano. Es decir, hay que recordar que en los primeros meses del año 76, cuando todavía era presidente del gobierno Arias Navarro, Juan Carlos I realiza una visita a los Estados Unidos y en una intervención que tiene en el Congreso de los Estados Unidos El discurso anuncia de famoso, sí. manera terminante y contundente que España será una democracia. De manera que, y eso es lo que hace a lo largo de toda su vida formal. Luego, digo además, en estos momentos Juan Carlos I tiene sus años, hay mucha especulación, efectivamente el final de sus días como rey no fueron especialmente brillantes. Eso no tiene absolutamente ninguna importancia para lo que estamos hablando. La figura de Juan Carlos I es básica para la llegada de la democracia a este país. Y añado más, para todos aquellos que en este momento están diciendo, bueno, vive fuera y a ver qué pasa, debe vivir aquí, debe encontrar su domicilio aquí. Y lo anuncio también, y lo digo con todo el respeto y ojalá que viva muchos más años, el rey Juan Carlos I, a diferencia de otros reyes de España, debe morir en España y debe ser enterrado en el Escorial, en el panteón de los monarcas, de los reyes. La verdad que es una figura absolutamente básica. Y todo lo demás, y digo, y adelanto también, la figura de su hijo, Felipe VI, es absolutamente fundamental, como ha venido demostrando a lo largo de sus 10 años de reinado. Ha sido un baluarte en la defensa de la Constitución, ha sido un baluarte en la defensa de la unidad de España, ha sido un baluarte en la defensa de la libertad y de la dignidad de los españoles. Y de Y eso, desde ese además es punto el de vista, único rey, Felipe VI, formado universitariamente que existe en Europa. claro, claro, claro. Claro, y desde ese punto de vista es absolutamente fundamental que sigamos recordando que la Constitución establece una monarquía parlamentaria, que es precisamente esa monarquía que todos aquellos que dudan y que están en contra de la Constitución quieren acabar con. Y eso sería un dato enormemente grave para España, para la reputación interior y exterior y para nuestra misma proyección. Chencho, vamos a ver. El rey era, vamos a decir, el ideólogo y la persona que quería traer la democracia a España, la libertad, la concordia y el entendimiento entre españoles, pero el brazo ejecutor era Adolfo Suárez. Pero hubo un momento en que el rey Adolfo Suárez, pues, no estuvieron muy de acuerdo en algunas cosas o el rey consideró que Suárez no era la persona adecuada y Suárez tuvo que dejar, vamos a decir, la presidencia de gobierno. Pero de los dos, ¿qué se puede decir? Particularmente del rey, pero de Adolfo Suárez no es un hombre ejemplar en la política, con sus fallos como todos, pero que no ha tenido el reconocimiento debido en estos 47 años de democracia. Pero menos lo tiene aún, en estos momentos, menos lo tiene aún el rey. Y el rey fue el motor que luego el segundo motor fue Adolfo Suárez. La fricción del rey, entre el rey y Suárez tuvo que existir, de eso Javier tiene que saber más que yo, pero es que Suárez estaba también desencantado con su partido. Su partido estaba muy dividido, había muchos comentarios que socavan la imagen de Suárez y Suárez tenía que estar agotado físicamente. No sé, yo creo que con el rey quedaron amigos, pero desde luego aquello
al final no había química entre los dos. Pero yo lo que quería señalar es que el rey, lo que ha hecho Javier lo suscribo totalmente, pero hay otra cualidad que no se ha destacado suficientemente. El rey ha sido respetuosísimo con la Constitución española. No solo es que eh, estuvo totalmente de acuerdo en limitar brutalmente sus poderes, sino que después en todos los actos ha sido escrupuloso. Cuando hemos ido con él, yo he viajado mucho con él a muchos países y te diré que de todos los continentes del mundo, cuando daba las raras ruedas de prensa que daba o cuando hablaba off the record con los periodistas, le decía, recuerdo cuando fuimos a punto de entrar en la OTAN, había mucho ruido sobre si España iba a entrar o no va a entrar, si lo que parecía el rey, si el rey disentía del OTAN de entrada o no, que hizo el Partido Socialista. Recuerdo cuando Javier Solana en la puerta de exteriores con un megáfono decía OTAN no, va a ser fuera. Luego la historia fue sarcástica. Pero el rey le preguntaba y decía, yo haré lo que diga mi gobierno. Ese no es mi papel, definirme. Y cuando le pasaban un discurso que habían redactado probablemente en la Casa Real, pero pasaba por Moncloa, el rey a veces nos decía a los que estábamos despachando con él en la cabina del avión, decía, pero yo como rey constitucional puedo decir esto. O sea que el rey ha sido total, como es el hijo, totalmente respetuoso, nunca ha querido borbonear, como se decía antes. Y eso es algo muy meritorio. Sí, sí. Desde luego. Mariano Gomá, ¿qué podemos decir del rey desde Cataluña? Del rey Juan Carlos, claro. No, lo mismo que se dice desde toda España. El rey Juan Carlos ha respetado enormemente a los catalanes, lo mismo que ha respetado a España entera, la Constitución. En este sentido yo no tengo demasiado que decir, porque, a ver, Cataluña no somos extraterrestres, ¿eh? Somos españoles como todos y que tenemos unas células independentistas que cada vez van siendo menores porque cada vez se van dando cuenta del delirio al que les han llevado una serie de personas y esto no hay más que decir. No es que Cataluña sea muy diferente a lo que puede pensar el resto de España, pero yo sí querría, porque como es supongo una ronda final, yo lo que sí quería decir es que, como se ha dicho antes, lo que sí tenemos que celebrar, lo que sí hay que celebrar, son los 50 años de la reinstauración de la corona, que fue también en el 1975, los 50 años de la Constitución, los 50 años del inicio de una transición española y no celebrar los muertos. Hay que celebrar el futuro, hay que celebrar a los vivos, no hay que celebrar a los muertos, a los dictadores y tal, sino hay que celebrar eso es lo que sí tenemos que celebrar, porque eso es realmente lo importante. Que también hace 50 años del discurso de coronación del rey Juan Carlos, que también hace 50 años de la ley de la transición democrática, y eso es lo que realmente España tenemos que esto. Y tengo que decir, porque ahora no toca, y con eso acabo, y espero no perder otra vez internet, o que a lo mejor me lo quitan, no sé, debo tener algún pinchazo en algún sitio, pero no, pero lo que sí Por tengo que suerte, decir, diálogos en libertad, desde luego que no. no, no, pero quiero decir, eso sí tengo que decirlo claramente, que se está preparando una contraofensiva por parte de grandes sectores de la sociedad y además de sectores muy variopintos en cuanto a las ideologías políticas, precisamente para hacer una contra esta política maliciosa de celebrar lo que no se puede celebrar, para poder celebrar lo que sí tenemos que celebrar. Y eso se está preparando de forma muy seria y muy contundente, pero esto es objeto de otra discusión y Como de Mariano está otro esto. metido en el ajo, pues le combinamos a que de aquí a noviembre, que supongo que empezarán esos fastos, nos vaya informando y Diálogos en Libertad se va a meter en el ajo porque la transición española es la cosa más importante que hemos tenido en el último siglo y medio. Joaquín, analizando todo esto,
Y por no volver a repetir la pregunta del rey, que por supuesto me gustaría una opinión suya sobre el rey Juan Carlos. Esto que está haciendo Sánchez es caudillismo por caudillismo, es decir, yo pongo a Franco para tapar mis vergüenzas, pero en el fondo soy un autócrata, soy un caudillo y quiero ser como Franco. Definir el personaje Sánchez es muy complicado. De todas maneras, yo creo que él toda su vida política la lleva improvisando. Él tiene un gran planteamiento previo de una ambición incluso desmedida y nos podemos encontrar con una hoja de ruta que se va alterando día a día y por supuesto ahora con la celebración del muerto, pues seguramente hay algo que él envidia y es esa acepción llamada caudillo. Seguramente eso le gustaría, porque claro, uno de los inconvenientes de Sánchez es que no ha sido aceptado en la calle nunca. Fíjate que no es un barómetro, no es un termómetro, no significa desde el punto de vista democrático nada en concreto, pero no ha habido una sola vez que salga a la calle como presidente de gobierno desde que accedió por la vía de la moción de censura que no le hayan insultado. ¿Eh? Es curioso, a mí me parece curioso. Así es, José Eugenio. ¿Qué se puede decir de la transición partiendo de una tierra, la tuya y la mía, en la que, por desgracia, hemos tenido 850 muertos por defender la libertad, civiles, militares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, políticos, de una tierra en la que se ha sufrido mucho y que además ha tenido el mayor éxodo de exilio de la historia después de los judíos, como es el hecho de 250.000 personas que nos hemos tenido que ir de nuestra tierra simplemente por creer en la libertad, la democracia y por creer en la igualdad de todos y demás. ¿Qué análisis se puede hacer de la transición y de todo lo que ha conllevado? Bueno, en mi modesta opinión, el problema del País Vasco es un problema en parte moral, una enfermedad. Tú lo acabas de decir, eso, la igualdad, antes lo comentábamos, no, no somos iguales, nosotros valemos más. El delito de odio hoy sería muy aplicable a la figura del nacionalismo independentista, ¿no? Es la exclusión, es el que yo estoy por encima de. Desde esa perspectiva, creo que la transición no ha logrado romper eso, pero sí es verdad que la situación actual en la cual los terroristas no pegan tiros, pero sí influyen mucho en la vida pública, tanto nacional como la de allá, se está produciendo un progresivo efecto de reducción de la expresión de mucha gente que antes quería la independencia del País Vasco. Es decir, que de alguna manera, esa transición, esa demostración que en España se puede vivir y convivir y tener cada uno instituciones y regirlas y gestionarlas, etcétera, es una realidad que no ha discriminado a nadie. La han discriminado a las personas, no la realidad de la transición, ¿no? No la realidad de nuestras instituciones y leyes. Y desde esa perspectiva, pues cabe, yo creo que tener un moderado, yo no lo tengo muy grande, pero un moderado optimismo de que poco a poco la gente vaya normalizándose. Esto tiene también, como las monedas, dos caras, ¿no? Y la cara A es la bonita que acabo de decir, la cara B es aquella en la cual el relato es que los terroristas prácticamente nunca fueron terroristas y que pobrecitos que se tenían que jugar el ir a la cárcel cuando le pegaban un tiro por la nuca en la espalda a un ciudadano, que es una realidad que también existe. Es decir, la falta de memoria que se está produciendo y el desconocimiento en las nuevas generaciones. ¿Qué prevalecerá? Esto Pues también es culpa de los propios vascos y de las propias víctimas del terrorismo que en ocasiones por el dolor o en ocasiones por no generar malestar en el seno familiar no se comentan esas cosas. Pero si os parece, yo simplemente ya para acabar diría una cosa y es que la transición fue algo bonito, a algunos nos pilló adolescentes también, era algo nuevo, algo que nos enseñó a respetar, a amar, a crear y a construir la democracia, a sufrir también con ella como vasco que soy. Pero hay una frase y una canción que hemos oído al principio del programa que lo define claramente. Y es que la transición fue aquello que se dijo que
libertad sin ira, ¿no? Mm. Amigos y amigas de Diálogos en Libertad, por hoy nuestra tertulia ha acabado, pero ahora nos viene Jesús Villegas, el magistrado Jesús Villegas, que sabéis que es secretario general de la Plataforma Cívica Independiente, Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que va a hablar de un tema importante e interesante que otro día lo llevaremos a una tertulia amplia y en grande, como es el hecho de la libertad de expresión de los jueces. Gracias por todo, amigos y amigas de Diálogos sin Libertad. Y después de escuchar a Jesús Villegas, hasta la semana que viene. Gracias. Pues Dios, buenos muchas días. Gracias a todos. Muchas gracias, un Gracias. placer auténtico. Muchas gracias, Eugenio. Igualmente. Muy interesante. Gracias a todos. Ha sido un placer. Saludos, soy Jesús Villegas. Os presento una nueva edición del programa Justicia para Todos. Esta vez hablaremos de la libertad de expresión de los jueces. Es un tema que está de moda ahora, sobre todo por las redes sociales. Algunos jueces se han hecho famosos. En Twitter, en YouTube, son influencers. Influencers togados. Ni que decir tiene que hay quien ve esta nueva situación con muy malos ojos. Piensan que del juez se dice lo mismo que del zapatero. Zapatero, a tus zapatos. ¿Y qué diremos nosotros? Bueno, nosotros lo abordaremos desde la razón jurídica. Como digo siempre, con serenidad y con calma, porque el debate público últimamente está más bien alterado y estamos todos un poquito nerviosos. Lo enfocaremos desde los derechos del hombre. La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, el artículo 20 de la Constitución Española y otros textos aplicables. Fijaos que hablo de derechos del hombre. ¿Por qué? Porque los jueces somos seres humanos, no somos extraterrestres venidos del espacio exterior. Es cierto que Berlusconi, que tantas veces fue primer ministro en Italia, decía que éramos de otra raza. No sé de qué raza, pero parece que seres humanos sí que somos. Y cuando leemos el artículo 20 de la Constitución Española, no hay una nota a pie de página que ponga libertad de expresión para todos, salvo para los jueces, que ya se sabe que vienen de otro planeta, que son de otra raza, de otra especie. En absoluto, los jueces somos personas y por tanto tenemos derecho a la libertad de expresión como cualquier otra persona. Así de sencillo. Bueno, así de sencillo no exactamente, porque en función de nuestro cargo, de la posición tan importante que ocupamos, de la relevancia social que tiene, pues podemos experimentar modulaciones, matizaciones, regulaciones a nuestra libertad de expresión. Es muy interesante lo que decía Diego García Sayán, relator de Naciones Unidas, a propósito de este tema. Reconocía que la libertad de expresión de los jueces en determinados casos se podía limitar, con arreglo a unos requisitos. El primero de ellos, que esas limitaciones se contuviesen en una ley. Cuando digo ley, digo una disposición de carácter general emanada del Poder Legislativo. No estamos hablando de la salida de tono de algún político, de un ministro de turno. Tampoco, por ejemplo, de las ordenanzas municipales de un ayuntamiento. Por otro lado, esta limitación debía obedecer a fines legítimos. Y por último, tenía que ser proporcionada, ser el resultado de una necesidad social. Obviamente aquí la madre del cordero está en saber cuáles son esos fines legítimos. Y hay un consenso ya sobre este punto, porque el juez no debe hacer declaraciones que comprometan su independencia, su imparcialidad, la dignidad de su cargo. Es muy importante, porque hablamos de dignidad, lo cual nos sitúa en el terreno no solo de su vida profesional, sino también de su vida privada. ¿Hasta qué punto el juez tiene libertad para conducirse en su ámbito más personal? Me viene a la mente algún caso que fue especialmente famoso en España hace unos años, el de un juez que se disfrazaba en los carnavales,
o el de una magistrada que en sus ratos libres participaba en sesiones de striptease. Nos estamos alejando de nuestro tema, sí y no. Y digo que no porque aquí el problema de fondo es ver en qué medida los jueces tienen limitadas sus libertades en función de su cargo. Esto yo creo que es bastante evidente. Los jueces deben autocontenerse o ser contenidos, si queremos, en determinadas manifestaciones de la vida pública. Pero hay que ver también la otra cara de la moneda. En determinados supuestos, el juez no solamente tiene el derecho, sino también el deber de salir a la palestra pública. El mismo Diego García Sayán, que he citado antes, pues explicaba que en la medida en la que el Poder Judicial es un contrapeso de los otros poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los jueces deben intervenir en la vida pública para restablecer este equilibrio de poderes. Y alguna sentencia, como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como la sentencia Vaca contra Hungría, decía que cuando haya reformas legislativas que afecten al Poder Judicial, pues los jueces pueden intervenir en el debate público. Recordemos que ahora está sobre la mesa la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la implantación de los tribunales de instancia y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para darle la investigación del delito a los fiscales. Pues bien, en estos casos los jueces es que están ya interviniendo, escribiendo artículos, dando conferencias, etc. A mí lo que más me llama la atención y lo que considero más importante es una opinión del Consejo Consultivo de Jueces Europeos que lo tiene muy claro. Cuando haya situaciones de crisis nacional, los jueces tienen el deber de intervenir para defender el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial. Y no solamente en el ámbito del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, en otros espacios regionales, en América, en otros tribunales, encontramos pronunciamientos análogos. Si decíamos antes que los jueces no eran marcianos, sino que estaban en el medio social, pues tendrán que comportarse como ciudadanos responsables en ese medio social al que pertenecen. Por tanto, aunque esto es una materia difícil y no se puede saber con exactitud, sino analizando caso por caso, yo creo que podemos aventurar algunas conclusiones. Una de ellas es que los jueces no deben hablar sobre los asuntos que estén tramitando ellos, que no deben hacer ataques personales a otros compañeros y que no deben tener conductas que falten al decoro, no solamente frente a los demás, sino frente a sí mismos. ¿Y todo esto por qué? Porque se trata de que los ciudadanos no pierdan la confianza que deben al Poder Judicial. No se trata únicamente de que el juez sea imparcial e independiente en su fuero interno, que sea impermeable a cualquier presión, sino también que dé la imagen de serlo. Porque si no es capaz de transmitir esa confianza a los ciudadanos, entonces no podrá desempeñar correctamente su función de pacificación social. Por tanto, no olvidemos que en algunos casos los jueces debemos intervenir en público. Esto quizás resulte, pues, como digo, muy abstracto. Podemos intentar concretarlo algo más. Mirad, ahora está sobre la mesa, todo el mundo habla de ello, de lo que se conoce como Ley Begoña, así la llaman. En realidad es una proposición de ley orgánica que se presentó en el Congreso de los Diputados el 10 de enero de este año 2025. Y trata diversas materias. Una de ellas es la limitación de la libertad de expresión de los jueces, en tanto que introduce una nueva causa de abstención y recusación. ¿Qué podemos decir sobre este asunto? Bueno, la verdad es que es un poco prematuro todavía adelantar una opinión, porque
esta proposición está redactada de una forma un poco genérica, todavía no se ha hecho, un poco genérica, más bien vaga, diría yo, todavía tenemos que esperar la tramitación parlamentaria y no sabemos en qué terminará resultando. Sin embargo, lo que mueve a la inquietud es que ese no es el único aspecto polémico que tiene la norma, sino que también toca la acusación popular. Bueno, la toca, yo diría que la golpea porque la vacía de contenido y la reduce a un instrumento inútil, a un mero ornamento, a un elemento decorativo. Yo estoy completamente seguro de que el Tribunal Constitucional, si esto sigue adelante, terminará declarando su inconstitucionalidad. Y también tiene previsiones, muy curioso esto, que limitan el periodismo de investigación. Cuando todos estos elementos se interconectan, surge la duda legítima de si no nos encontraremos ante un ataque a las libertades públicas que obligue a los jueces a intervenir y a dar su opinión. Bien, termino ya, pero antes de despedirme, me gustaría dejar una regla práctica, porque todo esto, la verdad es que es muy, muy teórico. Algo que nos sirva para discernir cuándo podemos encontrarnos ante una actuación legítima de los jueces o no en la vida pública. Si cuando un juez habla en público lo critican por su falta de decoro, por su falta de respeto, por utilización de expresiones ofensivas, por inmiscuirse en asuntos que no le conciernen, entonces, ¿quién sabe? Tal vez las críticas tengan fundamento y el juez se esté excediendo. Pero, por el contrario, si al juez lo critican los corruptos, los delincuentes, los políticos manipuladores, todos aquellos que temen sentarse en el banquillo y que temen que sus tejemanejes queden en evidencia, entonces, muy probablemente, el juez no solamente ejerce un derecho, sino que cumple un deber. Ahí lo dejo. Os agradezco muchísimo vuestra paciencia y hasta la próxima. Muchas gracias.